Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a la función lineal. Sí, que son bastantes detalles. Eh, esta parte considero que es sencilla o al menos yo esperaría que se les hiciera simple debido a que ya estudiaron a la recta en su curso de matemáticas 3, ¿sí? Por ahí a ustedes les, por ejemplo, repasando o retomando un poquito ese tipo de conceptos, les enseñaron por ahí en su momento la fórmula de la pendiente, ¿no? ¿Sí? A mí esta fórmula, digamos, aparte de cómo se puede escribir y todo eso, me gusta más pensarla como elevación entre recorrido. Y bueno, ahorita van a ver a qué me refiero, ¿no? Elevación entre recorrido. Y seguramente a ustedes lo que les enseñaron fue m es igual a y2 menos y1, o les ponían y menos y1. ¿Sí? Ahí hay, digamos, como varios estilos para enseñar esta fórmula. Entre x menos x1, ¿no? O les ponían 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Ahí hay muchas maneras en que la gente las etiqueta, según quien se las haya discutido, enseñado, ¿no? Y de aquí ya salían las ecuaciones de la recta, ¿no? Y tenían ahí varias opciones de cuando les daban 2 puntos, cuando les daban la pendiente, cuando les daban la ordenada al origen y la pendiente, cuando les daban los valores A minúsculo y B minúsculo, que eran las intersecciones con los ejes. Entonces, es muy importante que ahorita que vayamos discutiendo todo, tengan en mente, tengan en mente esas ideas. Entonces, bueno, las funciones lineales, ya lo habíamos dicho de manera bastante general, son aquellos que tienen un coeficiente por la x más una constante, ¿sí? Y aquí es muy importante para que la función sea lineal que no vayan a tener potencias superiores, es decir, no se vale que tenga cuadrado, cubo, etcétera. Y aquí el coeficiente de la x pues tiene que ser diferente de cero, si no, no va a ser una función lineal, ¿sí? Cuando el coeficiente de la x, que es el a subíndice 1, es cero, pues tenemos la función constante, ¿no? Y bueno, la función constante vamos a separarla. Carla, ¿cuál es tu duda o comentario? Profe, hizo un comentario. Ahorita está compartiendo pantalla. Ah, caray, pensé que sí. Espérame. Bueno, es que le quería preguntar No, si sí, no para no, salirme y volver a meter. no, sí, no estaba compartiendo. Muchas gracias. Muchas, Carla. Gracias. Salió una disculpa. Perdón, este, fíjense, cuando se me olvida compartir pantalla, en los videos no hay problema porque ahí siempre se está grabando, ¿no? Entonces ahí quedó bien. Bueno, entonces aquí donde se ve mi puntero, aquí la función lineal, tenemos el coeficiente de la x, que es el a1, y tenemos el término independiente, que es la a0. Entonces, para que sea función lineal, pues es importante que ese a1 no vaya a ser un cero, ¿sí? Una regla: el dominio de todas las funciones lineales son todos los números reales, entonces estas son funciones que no tienen ningún tipo de restricción, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo habíamos platicado. Entonces esa es la definición gráfica, la definición básica. Luego tenemos lo que aquí se denomina como el modelo gráfico, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente para explicar esto de una mejor manera utilizando la notación del libro, ahí para ser un poquito más respetuosos de eso. Entonces vamos a tener f de x es igual al a1 por x más a0. Entonces, eh, observando estos valores, uno puede hacer, digamos, versiones como muy simples de las gráficas, ¿sí? O representaciones como muy directas. Vamos a abrir el programa de dibujo para, ¿cómo se llama? Como para tratar de esbozar la idea, ¿no? Y aquí en lo que se abre les voy explicando. Entonces, para pegarlo con lo de matemáticas 3, pues bueno, ustedes ya habíamos discutido y comentado que les enseñábamos de esta manera. Y aquí lo que trata de hacer es explicarles qué pasa si este número es positivo
o es negativo, cualquiera de los dos. Entonces, cuando la A1 o en este caso la M son mayores que 0, ¿sí? Vamos a tener una función creciente. Del parcial pasado aprendimos que una función creciente es aquella que aumenta sus valores cuando ustedes van recorriendo el eje X de izquierda a derecha. ¿Sí? Cuando la A1 o la pendiente, en este caso la M, es menor que 0, es un número negativo, tenemos una función decreciente. ¿Sí? Cuando tenemos que A0 es un número mayor que 0, la función va a cruzar la parte positiva del eje Y. Entonces aquí le vamos a poner cruce en Y positivo. Caso contrario, si la A0 es menor que 0, vamos a tener un cruce en Y negativo. Entonces, yo sé que hemos estado trabajando mucho con el graficador, que simplemente escribimos ahí las ecuaciones y ya nos quedan las cosas. Pero entender, saber este tipo de cosas, este tipo de datos es bastante útil. Entonces vamos a hacer unos ejemplos simples como de gráficas directas. Vamos a poner un eje X, un eje Y. Ni siquiera le voy a tener que poner, ¿cómo se dice? No lo voy a tener que enumerar para que vean a qué es a lo que me quiero referir ahorita. Entonces vamos a escribir o inventarnos unos ejemplos. Ay, caray, ¿a dónde se fue el editor? Acá estás. Entonces, con esa información en mente, podemos hacer varias funciones lineales. Por ejemplo, podemos hacer f de x es igual a menos 3x más 2. Podemos tener g de x va a ser igual, vamos a ponerle aquí un más 4, aquí menos 3, vamos a tener un h de x. Entonces voy a graficar estas, o las voy a, digamos, a representar de una manera así como muy general, sin necesidad de usar un graficador. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí otro número, vamos a ponerle por aquí una fracción, para que vean que no le deben de tener miedo a las fracciones. Vamos a ponerle 11 medios, FGH y de X. Y para que quede diferente, vamos a ponerle aquí un menos. Entonces ya tengo menos con más con menos. Aquí vamos a tener más con más. Vamos a ponerle aquí otro número. Y vamos a tener menos con menos, ¿no? Entonces vamos a esbozar esas gráficas rápidamente aquí con ayuda de un diagrama. Entonces, por ejemplo, para f de x, para la primera, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, es una función decreciente, entonces tiene que caer la función y la función tiene que pasar por la parte positiva del x. Entonces, esa sería una gráfica tentativa de la primera, de f de x, ¿sí? Y aquí lo voy a poner f de x. Aquí para que se note un poquito más, vamos a ponerle una línea un poquito más gruesa, ¿sí? Entonces, de estos datos, ¿qué significan estos números? Este número significa que por cada x avanzado, o sea, si avanzas en 1, ¿sí? Si avanzas del 0 al 1, esta debe de caer 3 unidades, ¿sí? Y cada vez que avances 1, debe de caer 3 unidades. Entonces, cada cuadrito de la x, que aquí no lo dibujo, significa una caída de 3 unidades. Y más 2 significa que pasa por el número 2 aquí. Entonces, esta es una representación muy rápida. Este tipo de información, ¿para qué les puede ser útil? Les puede ser muy útil para un examen de admisión.
en los exámenes de admisión, sobre todo a las escuelas que son las más competidas, digamos pensando en alguien, yo sé que no es su área, pero pensando en alguien que quiere entrar a la Facultad de Medicina donde es en examen 2000 y nomás pueden agarrar a 100, pues bueno, ser muy eficientes en hacer los exámenes de admisión les puede salvar el día, ¿no? Entonces vean cómo viendo estos valores, pues rápidamente yo pude esbozar esta gráfica, ¿sí? Vean que no tuve que recurrir a un graficador para hacerlo, o sea, es la ventaja de saberlo. Es más rápido haberlo hecho así que abrir el graficador y ponerse a programar y toda la cosa. Entonces acuérdense que aquí está el 2, ¿sí? Y de acuerdo a, ¿cómo se llama? A, una vez que avancemos un cuadrito, o sea que estemos en el x igual a 1, ¿sí? Esto habrá tenido que caer 3 unidades. Entonces en el x igual a 1, de hecho esto debería estar más, un poquito más así. Aquí van a encontrar este que en el que aquí debe de llegar al -1, ¿sí? Entonces, nada más de ver la ecuación ustedes pueden sacar estas cosas. Ahora, vamos a hacer otra gráfica así diferente, bajo la misma lógica, la misma dinámica. Así me pongo un eje XY y vamos a ver la siguiente. Entonces, el coeficiente de la X es positivo, entonces quiere decir que la gráfica tiene que subir. Entonces vamos a tener que encontrar algo de esta manera, ¿sí? Entonces esta va a ser h de x y tiene que pasar por el -3, es decir, por la parte negativa del eje. Entonces aquí tiene que cruzar el valor -3 en el eje Y. Profe, ¿que no es g de x? Ah, perdón, g de x. Perdón, la g y la h las tengo. Sale, muchas gracias. Este es g de x. Entonces debe de cruzar en -3 el eje Y, ¿sí? Y debe ser una función creciente, de izquierda a derecha tiene que ir subiendo, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que ir subiendo? Bueno, cuando ustedes lleguen aquí al 1, o sea, aquí están en x igual a 0, ¿no? Entonces van a dar un pasito hacia adelante, entonces tiene que subir 4 unidades. Entonces el punto más o menos que debe de estar por acá, tiene que tocar el punto 1,1. Tiene que pasar por 1,1. ¿De dónde saqué ese 1,1? Vamos a escribir esto más como un punto, quizás así me lo pueden ir cachando mejor. Este es el punto 0,-3. Entonces vean, esta pendiente de +4 significa que cuando ustedes aumentan en 1 la x, o sea, pasaron del 0, pasaron al 1, aquí le deben de sumar un 4. Entonces -3 más 4, 1,1. ¿Sí? Y siguiendo la misma lógica del de acá, para explicarlo mejor, pues este punto es 0,2. Entonces, como esta tiene una pendiente de -3, pues significa que el siguiente punto por el cual debe de pasar, o sea, si ustedes aumentan en 1 la x, es decir, caminan uno hacia adelante, la primera función tiene que bajar 3. Entonces, si ustedes al 2 le suman -3, aquí les queda un -1. Entonces, esta función tiene que pasar por ese par de puntos, ¿sí? Ahora, yo ahorita no me voy a meter al graficador a hacerlo. Entren al graficador y van a ver que por ahí pasan las funciones. Haciendo esta de por acá, otra vez hacemos el XY. Entonces, esta es una función creciente. Tiene que ir subiendo. Tiene que pasar por el +6, ¿sí? Y digamos que aquí 11 medios no hay que tenerle miedo, nada más hay que interpretarlo. Significa que cada 11, que cada 2 pasos debe de subir 11 unidades. Entonces, esta tiene que pasar por el 0,6, ¿sí? Tiene que tener un punto de cruce ahí en 0,6. Y cuando ustedes avancen 2, acuérdense, este es elevación entre recorrido.
pues el siguiente punto que debe de tocar es 2 y al 6 le van a sumar un 11. Entonces 6 más 11 es 17. Entonces en realidad esta recta debe de ser como muy inclinada. ¿Sí? Ustedes van a avanzar 2 unidades y debe de pasar por el 2,17. Entonces pueden graficar la H. Entonces a eso es a lo que se refiere con el modelo gráfico. Que ustedes viendo la ecuación inmediatamente sepan más o menos cómo debe de ser la gráfica. ¿Sí? Y vean que interpretar las funciones lineales pues es una cosa en realidad bastante simple, bastante sencilla. Y el último ejemplo, vamos a tener una función decreciente que tiene que pasar por menos 2. Entonces aquí vamos a poner y de x. Entonces deberíamos de tener tentativamente algo que hace esto. Entonces tiene que pasar por 0, menos 2. Y como es una función que va bajando conforme va transcurriendo, aquí usamos este valor de la pendiente que es menos 1. Quiere decir que si tú avanzas un x, debe de bajar un escalón más la función. Entonces esta función tiene que pasar por el punto, en este caso 1, menos 3, menos 2 y menos 1 les da menos 3. Entonces vean, ya en todas las gráficas tengo 2 coordenadas y para dibujar una línea recta ustedes solamente necesitan 2 puntos. Y vean cómo lo sacamos así de manera muy rápida, sin hacer como tanto procedimiento. Entonces ese es digamos el objetivo de ir entendiendo, profundizando los temas. Y es algo que lo digo tantas veces como me es posible en los cursos. Entre más matemáticas ustedes saben, ustedes tienen que trabajar menos. ¿Sí? Entonces vean cómo nada más de ver estas ecuaciones rápidamente podemos hacer las gráficas. Ahora, teniendo esos ejemplos en mente, pues es lo que hacen aquí. Les ponen estas dos funciones, 3x menos 1 y 2x menos 8, y todo lo que les acabo de decir está escrito aquí donde dice soluciones. Buscan el menos 1, que es por donde sabe que va a cruzar la primera, ¿sí? Y utiliza aquí el concepto de pendiente, que es 3. Va a avanzar un cuadrito a la derecha y va a subir 3. Encuentra los 2 puntos y fabrica la gráfica. Entonces, ¿sí quedan claras aquí las figuras del 2.5a al 2.5c? ¿Sí? Escogen dónde cruza el eje Y, que era en menos 1. Avanzan un espacio, y avanzar un espacio significa subir 3, que es el significado de la pendiente de ese valor 3. Y de manera completamente semejante, hacen la gráfica de la otra. Saben que cruza por menos 8 y saben que y utilizan otra vez el concepto de pendiente para terminar la gráfica. ¿Sí? Entonces, todos estos ejemplos es hacer gráficas, digamos, como se los acabo de esbozar, como se los acabo de plantear. Es viendo directamente la ecuación, pues tú vas a saber rápidamente cómo elaborar las gráficas. Entonces a eso se refiere todo esto de los modelos gráficos. Ahora, las funciones lineales tienen por ahí, o sea, tienen aplicaciones muy concretas, ¿no? Entonces les voy a leer más o menos este ejemplo. Marcela compró una lap en 8,400 pesos y va a pagarla en 24 meses sin intereses, es decir, alguien por ahí seguramente le prestó el dinero y tiene que pagar eso en 24 mensualidades, ¿no? Entonces 8,400. Entonces te pide que elabores una gráfica de la situación, cuánto tiene que pagar mensualmente y calcular la cantidad de dinero que le va a faltar de pagar después de 18 pagos. Entonces este tipo de informaciones ustedes las pueden transformar en funciones gráficas, ¿sí? Es decir, en ecuaciones lineales. Entonces, para elaborar la gráfica, hacen una gráfica de deuda contra tiempo, ¿sí? Y como es y esta va a ser una función decreciente, es decir, conforme ella vaya pagando,
la cantidad de dinero que va pagando debe de ir disminuyendo. Entonces esto es una herramienta muy común en áreas como sobre todo la economía. En la contabilidad y la administración se tienen como otro tipo de enfoques, pero también una gráfica ahí les puede ayudar a hacer un balance de cuentas o hacer una predicción para tomar algún tipo de decisión, ¿no? Entonces la variable X es el tiempo y la variable Y es la deuda. Entonces para fabricar la gráfica que representa esto, pues a los 0 meses o cuando ustedes adquieren la deuda, ustedes deben 8.400, entonces grafican el punto 0,8400. Y en 24 meses ustedes no deben de ver nada, entonces el siguiente punto de la gráfica es 24,0, ¿sí? Y sin hacer absolutamente ninguna cuenta, con solamente este dibujo vamos a resolver el ejercicio. Entonces buscamos el 15, ¿sí? Aquí estamos entre, creo que, ¿cuál fue el que nos preguntó? Después de 18 pagos, entonces, perdón, vamos a buscar el mes 18, el mes 18 es este, entonces a los 18 meses, ustedes o esta persona solo van a deber 2,000 pesos, ¿sí? Y fíjense, les pregunto, ¿hice alguna cuenta? ¿O hice alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación? De hecho, si se fijan, ni siquiera les leí todo esto que viene aquí. O sea, no, ¿cómo se llama? O sea, digo, aquí está la solución, les pone la explicación paso por paso, pero vean, solamente haciendo un dibujo, encontrando estos dos puntos, se pudo responder esa pregunta. Luego, ¿cuánto debe de pagar mensualmente? Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto baja esta recta, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener que hacer una cuentita para esa parte. Entonces, si ustedes avanzan un pasito, o de alguna manera tenemos que saber cuál es la pendiente de esta. Entonces, para saber cuánto van a pagar mensualmente, vamos aquí al editor de ecuaciones. Lo único que necesitan es utilizar la fórmula de la pendiente. Es decir, por paso dado, ¿cómo se llama? Cuánto van a pagar. Y aquí ya tenemos los dos puntos extremos, entonces podemos utilizar esos dos puntos extremos. Entonces va a ser 8,400 menos 0. 8,400 menos 0 y 0 menos 24. Entonces, si hacen esa operación, pues es 8,400 entre 24 y les va a quedar aquí menos 350. Entonces, en una gráfica de deuda, pues la pendiente tiene que ser negativa. Negativa, ¿qué significa? Que ustedes van pagando, ¿sí? Entonces tienen que pagar 350 pesos mensuales para cubrir esa deuda. Calcula la cantidad de dinero que le faltará. Bueno, ya tenemos la gráfica, ya habíamos contestado esta primero. Y ahí tenemos el pago mensual. Entonces, este es un ejemplo de aplicación de función lineal. Digamos que es como para un problema bastante sencillo, pero para que se den una idea, digamos, muchos lugares donde se hacen inversiones o casas de bolsa o cosas por el estilo, trabajan mucho con modelos gráficos. Puedes ir encontrando, por ejemplo, esto lo puedes hacer con el precio del dólar, la cotización del dólar. Eh, digamos que en un lapso de tiempo tú puedes ahí estimar a través de una función, obviamente con una función más compleja que no sea una función lineal, y la gente con el paso de los días trata de predecir si la moneda sube o baja de precio, y establece ahí como el índice, no me acuerdo cómo le llaman ese índice, pero es la posibilidad de que suba o de que baje lo que ustedes, con lo cual ustedes quieran especular. Y bueno, eso lo pueden interpretar directamente como una pendiente, ¿sí? Y aquí les paso un tip, una de esas cosas que a ustedes ya no les va a tocar ver. Resulta que una pendiente o las pendientes se pueden calcular a través de derivadas, ¿sí? Entonces el cálculo diferencial es una herramienta bien poderosa para hacer modelos económicos. Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Ahora, la imagen de la función lineal
se refiere al, ¿cómo se llama? Aquí por imagen se refiere al rango. Entonces, en general los rangos de las funciones lineales también son todos los números reales, es decir, no hay límite en el eje Y en donde pueden aparecer las gráficas, ¿sí? Y ya lo que se hace propiamente para otra aplicación, que es como la que se encuentra por aquí, uno le puede poner límites a las gráficas. O sea, yo ahorita en los modelos gráficos que les he estado haciendo, pues estas gráficas continúan por todas partes, ¿no? Pero en general, aquí se les pueden poner cotas o se les pueden poner puntos de inicio y punto de final, también como lo tiene esta gráfica, para describir alguna situación como una deuda, que sabemos que esa deuda es finita. O, por ejemplo, vamos a platicar los meteorólogos le dan seguimiento a un huracán que se encuentra cerca de la costa de Florida y avanza a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Y esta gráfica representa el avance del huracán desde que se determinó que estaba a una distancia de la costa de 590 kilómetros. Encuentra el dominio de imagen de la función relacionada con la distancia. Entonces, aquí el dominio y la imagen, pues es desde donde puede ir, que es desde el 0, hasta el 39.33, que es el tiempo que ellos determinaron. Y aquí el rango pues puede ir desde el 0 hasta el 590. Ahora, este problema lo quiero pegar con otra cosa que ustedes ya vieron o ya conocen, ¿sí? Y bueno, estas son de las cosas que se me hacen interesantes del modelaje matemático. Vamos a mostrarles, no sé si alguna vez habían visto una fórmula como esta, ¿sí? Que les decían que la velocidad era la posición final menos la posición inicial, y luego acá les ponían abajo entre el tiempo final entre el tiempo inicial. No sé si alguna vez vieron o les explicaron la fórmula de velocidad de esta manera, ahí en su curso de física. Yo no les di física 1, pero bueno, no sé si la vieron así o se las platicaron así, cuando hacían los modelos gráficos de las cosas. Ok, aquí Ana me comenta que sí. Entonces, los objetos con velocidades constantes, muchas gracias Ana, el movimiento de los objetos se puede describir también con ayuda de funciones lineales, ¿sí? Incluso a lo mejor por ahí llegaron a ver una fórmula también como esta. La posición final de un objeto, que de hecho nada más es un despeje de la fórmula que estoy poniendo aquí, es igual a la velocidad, en este caso por el tiempo, por la diferencia de tiempos. Aquí casi siempre el tiempo inicial se los ponían como 0 más una posición inicial, ¿sí? Y lo más normal es que esta fórmula a lo mejor ustedes lo hubieran visto así. La distancia o el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Entonces, esto que les estoy escribiendo aquí, pues es una función lineal. La velocidad es la pendiente, el tiempo es la variable, y esta es la posición inicial, la ordenada al origen, y esto se puede escribir como función del tiempo. Entonces, esta idea es la que está plasmada en este ejercicio, ¿sí? La inclinación les dice la velocidad. Entre más inclinada está esta recta, hacia abajo quiere decir que su velocidad es más alta. Entre menos pendiente tenga, quiere decir que tiene menos velocidad. Por ejemplo, si la pendiente fuera 0, tuvieran una función constante, quiere decir que este huracán no se está moviendo. Entonces, estos son ejemplos de algunos, ¿cómo se dice?, modelos gráficos y cómo es que se pueden utilizar, ¿sí? Ahora, el modelo algebraico. El modelo algebraico se va a referir a qué podemos ir haciendo con la ecuación. Entonces, aquí les presenta, ¿cómo se llama?, más usos de esta ecuación. Vean que es justamente la ecuación de la pendiente. Y bueno, vamos a ver este otro ejemplo.
Entonces la gráfica 21.11, que es esta, les muestra la razón de cambio entre el precio de un automóvil, el dinero lo estamos poniendo aquí en el eje vertical, ¿sí? Conforme van transcurriendo los años a partir del año de compra, ¿sí? Entonces les dan esta gráfica, ¿no? Y con esta gráfica les piden determinar el precio de compra del automóvil, ¿sí? Nada más que aquí hay que, supongo que aquí les ponen, digo, para que esto tenga sentido, vamos a suponer que esto está en miles, o sea, es 160,000, digo, para que tenga un poquito más de sentido. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, el precio de compra fue de 160,000, así aquí está, miles de pesos, de 160,000 pesos. Ahora, ¿cuánto se desprecia el automóvil por año? Entonces sabemos que a los 7 años de compra, o sea, ya cuando transcurrieron 7 años, el precio del auto se depreció o sea, pasó de 160,000 pesos a 76,000 pesos, ¿sí? Entonces, para aquí encontrar la depreciación, usamos la fórmula de la pendiente, que es eso que están haciendo aquí. Entonces, sustituyen estos dos puntos en la fórmula de pendiente y quiere decir que el auto se deprecia por año 12,000 pesos. Es decir, cada año que pase su automóvil vale 12,000 pesos. Que de hecho esta es una predicción muy buena, o muy positiva. Los automóviles, desgraciadamente, o sea, si ustedes quieren invertir dinero, ¿sí? Lo peor que pueden hacer es comprarse un coche. O sea, un coche a veces se necesita hacer la compra porque pues necesitas el coche es una herramienta de trabajo, ¿no? Te va a llevar, te va a traer, pero si tú lo quieres ver como una inversión de dinero es bien complicado porque casi tú compras el coche y nada más por haberlo comprado automáticamente ya vale 30% menos, ¿sí? Hay cuando se anden comprando su primer coche o anden invirtiendo, apuéstenle siempre a un seminuevo, un semiusado. Tienen 30-40% de descuento. ¿Por qué? Porque alguien lo compró, probablemente le dio una vuelta a una cuadra, algo no le gustó, ya no lo quiso, o no lo pudo pagar y lo tuvo que regresar o se lo tuvieron que embargar y ya automáticamente eso hace que el coche valga 30-40% menos, ¿sí? Una cosa así media brutal, y eso les puede dar una idea de cuánto ganan los concesionarios que venden los coches, pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Luego aquí les piden la regla de correspondencia que modela la situación, es decir, les están pidiendo la función. Entonces hay que calcular la pendiente, aquí ya la tienen, menos 12. Ya saben cuál es el punto de partida, que es el 160, y construyen la función. La función, el precio en función del tiempo del automóvil es menos 12 por T, donde T es la cantidad de años, más 160. Entonces vean, estas cosas son muy sencillas de construir, siempre y cuando ustedes recuerden todas estas reglitas o recuerden toda esta lógica muy sencilla detrás de las gráficas, ¿sí? Y vean, hoy no hemos usado el graficador, ¿sí? El graficador es una herramienta que ayuda a ahorrar muchísimo tiempo, pero cuando entendemos bien los temas, pues bueno, el graficador la verdad es de que hasta sale sobrando, ¿sí? Y pues bueno, ya con la regla de correspondencia, con esto se pueden hacer muchos cálculos. Por ejemplo, el precio del automóvil 10 años después de su compra, entonces lo único que haces aquí, en T sustituyes el valor 10. Entonces vas a tener menos 120 más 160, ¿sí? O bueno, más bien a 160 le vas a quitar 120. Entonces en 10 años debe de tener un precio de 40,000, ¿sí? 160 menos 120, pues es 40. Entonces, ya los ejemplos que van siguiendo por acá son ejemplos de aplicación, ya los vemos con un poquito más de calma la clase de mañana, o yo más bien creo que la clase de mañana les voy a poner un poquito de ejercicios, ¿sí? Y mañana yo creo que sí, lo que voy a hacer, voy a acabar de explicar la raíz de una función lineal, es decir, cómo resolver cualesquier ecuación lineal, en este caso, que de hecho lo vimos la clase de ayer, les mostramos que lo podíamos resolver con una gráfica, ¿sí? De todas maneras, el día de mañana lo retomamos y con eso acabamos de ver todo el tema de función lineal y la siguiente semana empezaríamos a ver las funciones cuadráticas. Entonces les voy a poner trabajo para mañana y para mañana para que me lo entreguen el día viernes.
Entonces aquí detengo la grabación de la clase y no